Justamente, el rey Herodes empezó a echar mano de algunos de los miembros de la iglesia. Y para poder entender quién era este Herodes, hermanos, porque la Biblia nos habla acerca de diferentes Herodes, hemos escuchado en distintos tiempos el Herodes que estuvo, por ejemplo, en el tiempo cuando se fue dando la persecución para la matanza de los niños en Belén, el Herodes que decapitó a Juan el Bautista y este Herodes, y los tres son diferentes. Entonces, el primer Herodes, que fue el que decretó que todos los niños menores de 2 años murieran en Belén, en los tiempos en el que nuestro Señor Jesucristo era un niño y tuvo que vivir con José y María, él era un Herodes que se denominaba Herodes Antipas. Después viene otro Herodes, que es Herodes el Grande, que es el que se encuentra en los tiempos del ministerio de Cristo, cuando Juan el Bautista es decapitado, ya que le hacen la solicitud, recuerdan, que viene esta niña, danza delante de él, y entonces le dice, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Ese Herodes era Herodes el Grande. Y Herodes del que se nos habla aquí es Herodes Antipas, que es sobrino del que decapitó a Juan el Bautista y viene siendo nieto del que mandó asesinar los niños en Belén. Entonces, como podemos ver, hermanos, este Herodes del que nos habla el primer versículo del capítulo 12 tiene un trasfondo familiar un tanto sombrío, porque en su familia ha existido el antecedente del asesinato, el antecedente del maltrato y sobre todo el antecedente de la persecución por los santos de la iglesia. Especialmente vemos en primer lugar que el objetivo de su abuelo, que era Herodes Antipas, era destruir a Cristo, ¿no? Él sabía que el rey había nacido y quería hacer todo lo posible para que no creciera y no reclamara el reino. Después vemos que Herodes el Grande, dice, no, pues vamos a decapitar a Juan el Bautista, que era también un siervo del Señor. Y ahora estamos viendo aquí que el nieto y el sobrino, que es Herodes Antipas, busca echar mano de alguno de los miembros de la iglesia. Entonces podemos llegar a pensar que este Herodes, pues de familia a lo mejor ya lo traía, ¿no? La persecución, el hecho de tratar de buscar que la iglesia no siguiera creciendo. Pero además de esto, hermanos, vamos a ver que hay otro trasfondo. El pueblo de Israel era un pueblo que en ese momento no tenía muy a bien el hecho de que Herodes estuviera delante del gobierno del pueblo de Israel. No era muy bien visto ni era apreciado por los israelitas. Entonces vemos aquí lo que nos dice el versículo número 2. Que Herodes empezó a echar mano de los miembros de la iglesia para maltratarles, para matarles, hermanos. Y nos dice el versículo 2 que logró uno de sus objetivos, porque mató a espada a Jacobo, que era hermano de Juan. Y además vemos esto que nos dice aquí el versículo 3, que viendo que esto había agradado a los judíos, no le bastó solamente con matar a Jacobo, sino que también procedió a prender también a Pedro. Y esto es importante, porque si recuerdan hace un momento comentamos que el pueblo no se congraciaba con Herodes, no lo veían bien, no les agradaba. Entonces, imagínense lo que vio el pueblo en Herodes, cuando Herodes empieza a perseguir a la iglesia que se estaba dispersando, no solamente en Judea, sino en otros lugares. Supónganse que este pueblo dijo, híjole, pues ahora tenemos a Herodes de nuestro lado, está bien lo que está haciendo, ¿no? Nos está ayudando a cumplir con ese propósito de evitar que estas personas sigan hablando de Jesucristo. Y entonces vemos aquí que Herodes se da cuenta y dice, bueno, si a ellos les agradó que matara a uno, entonces voy a agarrar a otro para consagrarme con el pueblo y que entonces ellos puedan verme como su rey y deje de haber esa indiferencia. Y entonces dice, si maté ahora a Jacobo, ¿cuánto más se va a alegrar el pueblo si toma a Pedro? ¿No? Porque Pedro era en ese momento uno de los objetivos también para eliminar, porque a través de él también Dios había hecho grandes cosas, como lo hemos visto en otros capítulos del libro de Hechos. Y fíjense aquí, hermanos, que el tiempo específico cuando Herodes prensa a Pedro y lo mete a la cárcel era el día o en el tiempo de los días de los panes sin levadura. Y aquí vamos a empezar a construir un poco el contexto. Primero tenemos a Herodes persiguiendo a la iglesia. Captura como tal a Jacobo y lo mata a espada. Después captura a Pedro y justamente ese tiempo de los panes sin levaduras, hermanos, es el tiempo de la Pascua. Y aquí me gustaría que pudiéramos recordar cuál es la esencia de la Pascua. Si recordamos, la Pascua era una celebración que hacía el pueblo de Israel para celebrar que Dios mismo había sacado al pueblo de Israel de Egipto y los había librado de la esclavitud en la cual se encontraban. Y esto, hermano, quiero que podamos tenerlo muy presente porque vamos a ver lo que le pasa a Pedro. Entonces no es coincidencia que a Pedro lo apresen justamente en los tiempos de la Pascua,
Porque si recordamos el trasfondo de la Pascua, que es el haber libertado al pueblo de Israel del dominio de Egipto y de la esclavitud, eso nos va a permitir entender lo que Pedro pudo haber pensado cuando se encontró preso en la cárcel, que es lo siguiente que vamos a estudiar. Entonces, hermanos, quiero que puedan ver que el contexto al inicio es un poco complejo, ¿no? Iniciamos leyendo el final donde nos decía que la palabra de Dios se dispersaba y que la palabra de Dios se multiplicaba. Pero aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una opresión contra la iglesia. Porque viene el rey Herodes, empieza a tomar sus miembros, los empieza a maltratar, empieza a asesinar a algunos, empieza a perseguir a otros. Y entonces vemos que desde la perspectiva humana, tal vez la iglesia se encontraba en un momento crítico donde estaba amenazada su existencia y estaba amenazado el hecho de que la palabra del Señor creciera y se multiplicara. Entonces, bajo ese contexto, hermanos, es que vamos a ver cómo pasamos de esta persecución hasta el hecho que vimos al final cuando la palabra del Señor crece y se multiplica. Entonces, vamos a ir analizando poco a poco todos los sucesos que van sucediendo. Y aquí vemos después en el versículo 4 que ya cuando fue tomado preso Pedro, Herodes le pone en la cárcel y le entrega a la custodia de 4 grupos de 4 soldados. Imagínense, hermanos, está Pedro y uno puede decir, ¿por qué entonces lo mete en la cárcel y pone a 4 grupos de soldados en guardias diferentes a vigilar a Pedro, ¿no? ¿No les parece que es una gran cantidad de personas para cuidar solamente a una? Es algo, digamos, contrastante, ¿no? Uno se pregunta por qué serán 16 los que guardan a Pedro, cuando a lo mejor bastaba con que lo pusieran tras las rejas y ahí lo dejaran, ¿no? Pero aquí tenemos que recordar los hechos que hemos hablado en versículos y en capítulos anteriores en el libro de Hechos. Porque si nos remontamos justamente a Hechos capítulo 5 del versículo 17 al 19, Pedro ya había estado en la cárcel, ¿sí? No era la primera vez que Pedro estaba ahí, ¿no? Ya habíamos visto que en una ocasión en el capítulo 5 Pedro había sido apresado con Juan y fíjense, hermanos, aquí viene la parte sumamente importante. Pedro había logrado escapar milagrosamente de la cárcel en una ocasión previa, junto con Juan. Había llegado un ángel del Señor y los libertó. Entonces, imagínense lo que pasó por la mente de Herodes. Herodes dijo, no me la va a volver a hacer, ¿no? Ya se me escapó una vez, se fue de la cárcel, ahora le vamos a redoblar esfuerzos y lo vamos a vigilar más. Y entonces lo mete en la cárcel y fíjense, hermanos, cuál era la situación de Pedro. Estaba esposado a 2 soldados. Vamos a ir viendo cuál era la posibilidad de que escapara. Imagínense ustedes en el lugar de Pedro, esposados a 2 soldados, ¿no? Para empezar, ya con el hecho de estar esposados era muy difícil que alguien se escapara, ¿no? Pero además de esto, hermanos, en la puerta, ¿sí?, había otros 2 vigilando que no se fuera a escapar Pedro. Entonces es un panorama justamente imposible, ¿no? Ninguno de nosotros en su sano juicio podría pensar que podríamos llegar a escapar de una situación así, ¿no? Es algo que humanamente nos parece muy difícil de alcanzar porque en nuestra mente tan limitada no alcanzamos a ver más allá de lo que podría pasar, ¿sale? Pero vamos a ver que Dios siempre nos muestra que Él es el Dios de los imposibles, porque vamos a ver que no solamente ya una vez habría librado a Pedro de la cárcel, sino que nuevamente vamos a ver cómo milagrosamente Dios se encarga de librar a Pedro de esa situación en la que se encontraba. Entonces, hermanos, vamos a ver cómo fue justamente que esto sucedió. Y vamos a leer ahora juntos lo que sigue del versículo 4. Nos habíamos quedado que se toma a Pedro, lo llevan a la cárcel, lo meten con 4 grupos de 4 soldados cada uno para custodiarlo. Y fíjense, Herodes dijo, ahí te vas a quedar y cuando acabe la Pascua vamos a sacarte a juicio para que el pueblo decida lo que vamos a hacer contigo, ¿sale? Y fíjense aquí, hermanos, uno podría decir, Pedro está ahí encerrado, ¿no? Está solo, nadie está con él, ¿quién lo va a acompañar? ¿Quién se preocupa por él? Y entonces el versículo 5 nos dice que Pedro no estaba solo, porque detrás de Pedro vemos en el versículo 5 que Pedro, aunque estaba custodiado en la cárcel, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y este punto, hermanos, es el punto clave de todo el capítulo 12, porque estamos viendo que la iglesia no estaba dormida en sus laureles, ¿no? Es decir, pues ya atraparon a Pedro, ya mataron a Jacobo, pues ¿qué vamos a hacer, no? Vámonos, escondámonos. La iglesia no tomó esa actitud, sino que la iglesia dijo, vamos a orar, ¿sí? Y entonces, ¿en quién pusieron su fe? Pusieron su fe en el Señor.
Porque ellos dijeron, vamos a orar, porque ellos sabían justamente lo que nos dice la palabra en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Y este fragmento de la palabra nos dice que el Señor tiene sus ojos puestos en los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Entonces ellos sabían justamente que Dios les escuchaba, y no solamente eso, sino también estaban al tanto de que Dios podía cumplir su petición. Y por eso ellos se unieron en oración, porque sabían que aunque ellos no podían hacer algo humanamente, tal vez no podían irse a meter a la cárcel y sacar a Pedro, sabían que Dios, en su infinita soberanía y poder, Él sí podía hacerlo. Entonces, no miraron en sus fuerzas, no miraron a hacer algo para sacar a Pedro por su propio esfuerzo, sino que ellos reconocieron en Dios el poder para que Él pudiera actuar en su soberanía sobre la vida de Pedro. Y entonces vemos aquí que la iglesia empieza una oración sin cesar, justamente como nos lo dice la palabra de Dios en Tesalonicenses. Si vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, la palabra nos dice algo sumamente importante: orad sin cesar. Y es justamente lo que vemos que la iglesia estaba haciendo. Estaban orando sin cesar, porque sabían que Dios estaba atento a sus oraciones y porque sabían que Él podía cumplirlas. Y esto, hermanos, es una gran lección que como iglesia todos debemos tener. Cuando nos unimos en oración como iglesia, la oración es poderosa, hermanos. La oración del justo puede mucho, como nos lo dice la palabra, porque estamos reconociendo en Dios que Él es quien tiene el poder para hacer las cosas que ante nuestros ojos parecen imposibles, como lo vemos aquí. Habíamos dicho, parecía imposible que Pedro saliera como tal de la cárcel, y más en esas circunstancias, pero lo que para el hombre era imposible, para Dios no lo es. Y por eso la iglesia se une en oración y fervientemente a lo largo de muchos días se mantienen orando constantemente. Entonces, hasta este punto hemos podido ver cómo empieza la persecución a la iglesia, cómo hay ciertos eventos que parecen ir en contra de que la palabra de Dios se siga multiplicando y siga creciendo, pero vamos a ir viendo poco a poco cómo a través de la oración y a través de la unión ferviente de la iglesia, el Señor actúa sobre la vida de Pedro. Y es justamente lo que vamos a ver a partir del versículo 6. En el versículo 6, hermanos, vamos a leer todos juntos, nos dice que justamente cuando ya había pasado el tiempo que Herodes había destinado para que Pedro fuera sacado de la cárcel y sometido a juicio, fíjense lo que pasa. Esa misma noche, cuando ya se había decidido que se le iba a sacar, vean cómo estaba Pedro. Dice que Pedro estaba temeroso por su vida. Nos dice que Pedro estaba gritando y estaba buscando separarse de las cadenas o estaba golpeando a los soldados. Es muy interesante ver cómo está Pedro, ¿no? Nos dice que Pedro estaba durmiendo. ¿Quién de ustedes, hermanos, en la situación en la que se encuentra Pedro podría estar durmiendo? ¿No? Imagínense, entre dos soldados, esposado a ellos, con otros dos cuidando la entrada, y sabiendo que le habían puesto ahí no nada más para meterle a juicio, sino que su vida peligraba porque era probable que lo mataran. En esas circunstancias creo que ninguno de los que estamos aquí podríamos estar durmiendo y estar tranquilos, ¿no? Al menos creo que yo estaría con insomnio pensando qué va a pasar conmigo, ¿no? Entonces podemos ver aquí algo muy fundamental en Pedro. Él estaba tranquilo. Y la pregunta aquí, hermanos, que me gustaría que todos pudiéramos ver es, ¿por qué Pedro estaba tranquilo? Porque podemos decir, pues tal vez estaba cansado y se durmió, ¿no? Pero hay un trasfondo muy importante y es saber por qué Pedro estaba en ese estado. Porque vamos a ver más adelante que no estaba durmiendo de una forma sencilla, ¿no? Estaba durmiendo profundamente, hermanos, a tal grado que vamos a ver en un momento que el ángel que llega tiene que golpearlo en el costado para que despierte, ¿no? Imagínense ustedes durmiendo plácida y profundamente y de repente llega alguien y les da un codazo y oye, despiértate, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes estaban durmiendo profundamente y fue necesario que alguien los despertara, ¿sale? Entonces quiero que tomen ese concepto y que puedan imaginarse a Pedro durmiendo profundamente en medio de esos dos soldados. Ahora bien, me gustaría que pudiéramos analizar lo que les había dicho, por qué Pedro estaba tranquilo. Y aquí podemos pensar en lo siguiente. Uno puede decir, tal vez Pedro ya tenía experiencia en la cárcel y por eso estaba tranquilo, ¿no? Ya conocía cómo era el asunto de estar encarcelado y tal vez podríamos pensar que por la cabeza de Pedro pasaba el hecho de que él ya había sido librado por Dios de la cárcel en una ocasión. Pero más allá de eso, hermanos, más de que Pedro recordara cómo había sido librado junto con Juan de la cárcel, o que más de que recordara que ya había estado ahí, cuáles eran las condiciones,
Había algo en la vida de Pedro que le había hecho tener la madurez suficiente para estar tranquilo en una situación de peligro como en la que se encontraba. Y esa tranquilidad, hermanos, que tenía Pedro para poder estar durmiendo, podemos verla en el libro de los Salmos, en el capítulo 4, versículo 8, cuando dice que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Fíjense esa palabra, hermanos, vivir confiado. ¿Cómo estaba Pedro? Pedro estaba confiado. ¿Pero por qué estaba confiado? Porque sabía perfectamente quién era su Dios. Y porque sabía perfectamente que Jesucristo le había librado en una ocasión previa de estar en la cárcel, y de una forma milagrosa. Entonces Pedro sabía quién era Dios, hermanos. Él sabía de qué era capaz Dios, él sabía que ya le había librado en algún momento, y además, imagínense a Pedro en ese momento, hermanos, recordando el libro del profeta Isaías en el capítulo 41, en el versículo 10, cuando dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, ¿qué dice? Te sustentaré con la diestra de mi justicia, ¿no? Parafraseado, recordamos que algo así nos dice la palabra de Dios, que Él está con nosotros, que Él nos esfuerza, ¿sí? Que Él está con nosotros, que Él nos sustenta con la diestra de su justicia. Entonces vemos que la confianza de Pedro no nace en su propia humanidad, sino nace en el sentido de conocer quién era Dios, porque sabía que podía vivir confiado, porque su Dios está con él, porque no debía temer, porque podía estar tranquilo sabiendo que su Dios siempre le iba a esforzar con la diestra de su justicia. Y eso mismo, hermanos, es lo que debe estar constantemente en nuestras vidas. Debemos recordar quién es Dios, porque si recordamos quién es Dios, entonces podremos estar tranquilos sabiendo de lo que Él es capaz. Recordemos, hermanos, que cuando vamos delante de Dios en oración, cuando le buscamos, hay algo muy importante con lo que debemos cumplir. Debemos acercarnos a Él creyendo que verdaderamente existe, hermanos, teniendo la fe y la certeza de que nuestro Señor Jesucristo es Dios poderoso, Dios que cumple su palabra y Dios que escucha nuestras oraciones. Esa misma confianza que tenía Pedro, hermanos, debe estar en el corazón de cada uno de nosotros todos los días. La confianza es saber que podemos vivir confiados porque Dios está con nosotros, esforzándonos y sosteniéndonos con la diestra de su justicia. Y eso, hermanos, era lo que hacía que Pedro estuviera tranquilo. No el hecho de que ya hubiera estado en la cárcel, no el hecho de que tal vez sabía que Dios podía liberarlo, sino el hecho de que sabía quién era Dios. Eso es importante, hermanos. Si no perdemos de vista nuestro objetivo y mantenemos nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, podremos vivir confiados sabiendo que Él tiene el control de todo. Porque hasta este punto, hermanos, aunque pareciera que la iglesia estaba siendo derrotada, que estaban capturando a sus miembros y los estaban asesinando uno a uno, aún en esa circunstancia, Dios tenía el control de todas las cosas. Y eso, hermanos, también debemos aplicarlo a nuestras vidas, porque en nuestras vidas siempre va a haber circunstancias complejas. Siempre nos vamos a encontrar en situaciones que van a parecer que están contra nosotros, pero aún en esas circunstancias, hermanos, seamos como Pedro, vivamos tranquilos sabiendo quién es Dios y sabiendo que Él siempre está en control. Y ahora sí, ya que sabemos por qué Pedro se encontraba tranquilo, vamos a ver cómo le hizo Dios para librarlo milagrosamente de la cárcel donde se encontraba. Y fíjense lo que pasa, hermanos. Nos dice la palabra, justamente en el versículo 6, que estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y de repente, dice la palabra en el versículo 7 del capítulo 12, y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro, ahí estamos viendo que tuvo que darle su codazo en las costillas, le dice: levántate pronto, y de repente las cadenas se le cayeron de las manos. Y además nos dice aquí que el ángel le dice: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y aquí vamos a hacer otra pausa, hermanos, porque fíjense bien, hay un trasfondo muy interesante en esta parte de la palabra. Vemos que está Pedro, llega el ángel y le despierta, ¿no? Y aquí quisiera yo que pudieran todos preguntarse lo siguiente: ¿cómo fue que llegó el ángel? ¿Por qué el ángel llegó? ¿No? ¿Habrá llegado así de la nada? Fue como de: Pedro está encarcelado, voy a llegar porque tengo que liberarlo. ¿Ustedes creen que haya sido así de súbito, de repentino? ¿O qué creen que haya estado detrás del hecho de que Dios haya enviado a su ángel? La oración de la iglesia, hermanos, exactamente.
La oración de justo puede mucho. Y hemos visto que la oración de la iglesia, cuando la iglesia ora unánimemente, la oración es poderosa. Y vemos que el ángel llegó. ¿Pero por qué? Porque sabemos que Dios, como vimos hace un rato, tenía sus oídos atentos a las oraciones de la iglesia. Entonces aquí podemos ver un testimonio ferviente a través de la palabra de que Dios siempre escucha nuestras oraciones y de que en su tiempo, bajo las circunstancias y en su eterna soberanía, el Señor siempre va a dar una respuesta, hermanos. Una respuesta a las peticiones que nosotros hacemos. Pero vamos a ver, muy importante, como dice en el libro de Santiago, que todo lo que hagamos y todo lo que pidamos lo hagamos pidiendo con fe, hermanos. No dudando, sino pidiendo con fe. Porque esa oración, sin duda, esa oración con fe, es una oración poderosa. Y aquí estamos viendo cómo la oración de la iglesia, que había empezado a orar sin cesar, estaba dando fruto. Y el fruto fue que el ángel llegó y libertó a Pedro. Entonces podemos ver justamente cómo el Señor siempre está atento y siempre responde las oraciones de su iglesia. Y vamos a ver aquí algo muy interesante. Esta parte es un poco cómica porque imagínense, está Pedro y llega el ángel y entonces imagínense a Pedro que estaba durmiendo así profundamente y se despierta todo así como desorientado, como que no sabe ni lo que está pasando y el ángel le dice, cíñete, vístete y vámonos, ¿no? Y entonces el versículo 9 nos dice que saliendo Pedro seguía al ángel, pero fíjense qué chistoso lo que vemos aquí. Pero no sabía que era verdad lo que el ángel hacía, ¿no? Pedro pensaba que estaba viendo una visión, hasta que de repente nos dice el versículo 10 que ya pasaron la primera y la segunda guardia y entonces llegan a la puerta de hierro que daba a la ciudad y se abre por sí misma la puerta, entonces salen y hasta ahí el ángel había cumplido con su función, había sacado a Pedro de la cárcel. Y es hasta ese momento, hermanos, donde Pedro dice, ah caray, no, pues vuelve en sí y dice, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, ¿no? Entonces observen cuánto tardó Pedro, hermanos, en darse cuenta que lo que estaba sucediendo era real, ¿no? Tal vez Pedro dijo, pero yo estaba durmiendo profundamente, se despierta, ve al ángel que le dice, cíñete, cálzate y vámonos. Pues a lo mejor Pedro pensó que era una visión, ¿no? Por eso nos dice la palabra que no le había caído el 20, que todavía no se daba cuenta de que era verdad lo que estaba pasando. Y muchas veces, hermanos, a nosotros nos pasa igual, ¿no? El Señor obra, el Señor nos muestra la respuesta a la oración, pero inclusive nosotros mismos, cuando estamos viendo lo que está pasando en la soberanía de Dios, pensamos, ¿será que sí está pasando? ¿O será que solamente es una visión? ¿No? Todos podemos pasar por ese momento en el que no sabemos si lo que estamos viendo realmente es la respuesta a nuestra oración o es lo que está pasando y pensamos que es tal vez algo que no está ahí, ¿no? Entonces vemos que inclusive a Pedro le pasó. El hecho de ver al ángel, ver todo esto, ver actuando milagrosamente a Dios para liberarlo, a Pedro al principio no le entraba en la mente, ¿no? Hasta después se da tarde y fíjense, él entiende que el Señor había enviado a su ángel y lo habría librado. Y ahora quiero que imaginemos a este otro Pedro, ¿no? Teníamos primero al Pedro encarcelado, al Pedro durmiendo tranquilamente, profundamente, y ahora tenemos a un Pedro consciente de que había sido Dios quien le había librado nuevamente de la cárcel. ¿Qué podemos pensar que pasó por el corazón de Pedro? Si recordamos lo que vimos hace un rato en el capítulo de Isaías, tal vez en la cabeza de Pedro pasó ese versículo de yo soy tu Dios que te esfuerzo, ¿no? No temas, yo estoy contigo, ¿sí? Tal vez en este momento Pedro se dio cuenta que realmente por segunda vez había sido librado, ¿sale? Entonces podemos observar cómo obra el Señor, pero también podemos darnos cuenta que muchas veces podemos tener esta condición, hermanos, de que Dios actúa y nosotros vemos cómo Él se mueve, pero a nuestros ojos parece ser algo que tal vez no está sucediendo, ¿sale? Entonces mantengámonos alertas, estemos pendientes, tengamos nuestros ojos bien abiertos, nuestros oídos atentos, para poder estar al pendiente cuando Dios sobre nuestras vidas, hermanos. Y ahora viene otra parte que es bien interesante. Vamos a recapitular un poco para ir armando todo, hermanos. Tenemos primero la persecución de la iglesia. Luego tenemos que se mata a Jacobo a espada. Apresan a Pedro. La iglesia empieza a orar. Una vez que la iglesia empieza a orar, ¿qué pasa? Pedro está en la cárcel, pero en respuesta a la oración de la iglesia, viene el ángel y lo libera. Pedro no sabe qué pasa, él solamente se da cuenta cuando ya salieron y en ese momento le cae el 20 y se da cuenta
que está afuera, pero que milagrosamente Dios le ha salvado. En todo momento reconoce que Dios es el autor de todo lo que sucedió. No fue coincidencia, no fue azar, fue la voluntad de Dios en respuesta a la oración. Y vemos acá que una vez que ya Pedro se recupera y ya está consciente, en el versículo 12 considera todo esto que sucedió, ¿sí? Y entonces fíjense lo que nos dice el versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. A él le decían Juan Marcos, y de hecho más adelante lo vamos a ver cuando hablemos de los viajes misioneros de Pablo. Y dice acá que donde muchos estaban reunidos orando, ¿no? Entonces, ¿qué viene a la cabeza de Pedro? Pues voy a ir a donde están orando, ¿no? Entonces se dirige a esa casa, pero fíjense lo que pasa cuando llega al lugar donde estaban orando. Llega Pedro, toca la puerta, y entonces cuando llama Pedro a la puerta, nos dice el versículo 13, que del patio salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Rode era una sirvienta que se encontraba en ese lugar. Y entonces Rode, fíjense, reconoce la voz de Pedro y dice, esa voz yo la conozco, ¿no? Y dice, es Pedro. Y de la emoción, en vez de abrirle a Pedro, sale corriendo para avisarle a todos que Pedro estaba afuera, ¿no? Entonces Rode sí se dio cuenta que era Pedro el que estaba ahí, pero fíjense lo que vamos a ver a continuación. Rode va con el gozo porque sabe que Pedro está afuera, reconoció su voz. Eso nos habla de que Rode tal vez conocía bien a Pedro, que tenían una relación de amistad cercana. Pero cuando llega con los demás, ¿ustedes qué hubieran esperado, hermanos, que la iglesia dijera? Híjole, pues está Pedro afuera, ¿no? Vamos a abrirle todos, vamos a recibirlo, ¿no? El Señor respondió a nuestra oración, está aquí Pedro, podemos verlo consumado. Pero ¿qué dice la iglesia? No, Rode, tú estás loca. ¿Cómo va a estar Pedro allá afuera si Pedro está en la cárcel, ¿no? Entonces es muy controversial porque ¿qué es lo que la iglesia estaba pidiendo? Estaban pidiendo la liberación de Pedro, ¿no? Llega Pedro y cuando se encuentra frente a ellos no creen que está ahí, ¿no? Y así nos vuelve a pasar muchas veces cuando estamos en oración, hermanos. Estamos fervientemente orando sin cesar delante del Señor, llevando ante nuestras peticiones, y cuando vemos consumada la obra del Señor, viene la incredulidad. No, ¿cómo puede pasar? No está pasando, ¿no? ¿Cómo puede ser Pedro el que está ahí? ¿Y qué le dicen ellos? No, estás loca. Pero ella decía, sí, así es. Y entonces, ¿qué decían? No, es su ángel, no hagas caso, es el ángel de Pedro que está ahí, ¿no? Pero no es Pedro, no puede estar pasando eso. Pedro está en la cárcel, Pedro está encarcelado, es imposible que esté aquí, ¿sale? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que Pedro había sido liberado milagrosamente, pero la iglesia no podía creer lo que había pasado. Y es controversial, porque si oramos con fe sabiendo que lo que pedimos con fe puede ser dado a cada uno de nosotros. Pero aquí estamos viendo una iglesia que viendo el resultado de su oración se niega a creer, ¿no? Hay incredulidad, hay duda en su oración, y aquí es cuando vamos a ir justamente a lo que nos dice el libro de Santiago, ¿no? La carta de Santiago nos dice en el capítulo 1, versículo 6, que todo lo que pidamos tenemos que pedirlo sin dudar en nada, ¿sale? Entonces vemos que la incredulidad, que la duda es algo que aún o que inclusive puede hacerse presente, hermanos, en una oración. La oración debe ser sin duda, debe ser completamente llena de fe, pero podemos ver que inclusive la incredulidad, que inclusive la duda puede llegar a presentarse en la oración e inclusive en la oración de toda la iglesia. Y aquí es importante que podamos analizar este punto, hermanos, porque la duda no puede estar presente en la oración del pueblo de Dios, porque sabemos quién es Dios, porque sabemos que Él escucha nuestras oraciones, porque sabemos que Él es capaz de responderlas, no solo de escucharlas. Y esa certeza, hermanos, es lo que debe estar en nuestro corazón al momento de orar. La certeza de saber que el Señor es Dios, que Él es todopoderoso y que Él es tan soberano que puede decidir hacer cualquier cosa que para nosotros parezca imposible. Y aquí viene algo importante. Uno puede decir, bueno, hay incredulidad, hay duda, ¿cómo le hago para que ya no haya duda e incredulidad? ¿No? Podemos decir, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Tal vez sabemos que en nuestro corazón existe esa duda, existe esa incredulidad, pero hay una forma de deshacernos de ella, hermanos. Hay un ejemplo en la palabra de Dios que podemos ver en el libro de Marcos, en el capítulo 9, del 20 al 25, donde hay un niño que tiene un espíritu, ¿no? Y llega su papá y entonces lo llevan delante de Jesús y le piden que pueda sacar el espíritu inmundo de este niño, ¿no? Entonces Jesús le dice al papá que crea, porque todo lo que crea podrá hacerse posible, ¿no?
Y entonces este hombre, parafraseando lo que le dice a Jesús, le dice, sí, Señor, creo, pero ayúdame con mi incredulidad. Entonces vemos que este hombre le dice a Jesucristo, ayúdame, porque soy incrédulo, porque hay incredulidad en mi corazón, porque hay duda con respecto a lo que tú puedes hacer. Y entonces podemos ver ahí que inclusive en su amor, en su misericordia, Dios es capaz de ayudar a cada uno de los que estamos aquí cuando existe incredulidad en el corazón o cuando existe duda al momento de orar, hermanos. Entonces, no tenemos la batalla perdida. Si alguno de nosotros llega a tener incredulidad y duda en su corazón al momento de orar, hermanos, sabemos que Jesucristo mismo puede ayudarnos con esa incredulidad y hacerla a un lado, quitar ese estorbo delante de nosotros para que nuestra oración sea cada vez más eficaz, una oración certera, una oración que no tenga duda, que no tenga incredulidad. Entonces, hermanos, sabemos que tenemos a Jesucristo, quien nos ayuda a vencer la incredulidad. Entonces no está perdido, hermanos. Si alguno de nosotros ha llegado a tener incredulidad en su corazón al momento de orar, si ha llegado a tener duda de si en verdad Dios es capaz de responder a una oración y de actuar milagrosamente, la respuesta es, Dios mismo puede ayudarnos a vencer la incredulidad, hermanos. Entonces, justamente hoy, hermanos, vamos a tomar este concepto y a lo largo de los días venideros tenemos que aplicar lo que la palabra nos enseña. ¿Y qué nos enseña la palabra? En primer lugar, que como iglesia tenemos que estar orando fervientemente y orando sin cesar, porque la oración puede mucho, hermanos. Y es una forma milagrosa en la que Dios se mueve actuando en su pueblo. Y la segunda, que si vamos a estar orando todos unidos como iglesia, necesitamos orar sin duda y sin incredulidad. El tercer punto, ¿cuál es? Si tengo incredulidad en mi corazón y si tengo duda, no estoy solo. Jesucristo puede ayudarme a que esa incredulidad se vaya de mi corazón y a que yo pueda confiar plenamente en quién es Él. Pero eso no es todo. ¿Cómo voy a saber quién es Jesucristo? A través de una comunión con Él. ¿Y cómo logro una comunión con Cristo? A través de la lectura de su palabra y a través de la oración, hermanos. Porque no podemos solamente leer sin orar. Porque en todo caso, si leemos y no oramos, no se genera esa comunión cercana con Dios. Porque Dios nos habla a través de su palabra, pero a través de la oración confirmamos lo que Dios nos ha hablado y entonces damos una respuesta sustentada en lo que Dios nos ha hablado a través de su palabra. Y es ahí, hermanos, cuando entonces la comunicación se vuelve efectiva con el Señor. Cuando no es un monólogo, sino que es un diálogo con Dios y tenemos toda la certeza de que Él nos escucha, porque sabemos que Él tiene sus oídos atentos a su iglesia y sus ojos puestos en los justos, hermanos. Entonces estamos viendo justamente aquí que el objetivo principal es orar, pero orar sin duda, sin incredulidad en nuestro corazón. Solamente de esa manera vamos a poder hacer a un lado todo estorbo y nuestra oración puede llegar a ser inclusive aún más poderosa. No porque no lo sea, porque el Señor es capaz de hacer lo que Él quiera porque es soberano. Pero nosotros, hermanos, podemos unirnos en oración ferviente, sin incredulidad y sin duda, porque sabemos que tenemos un Dios justo, un Dios que cumple con su palabra y un Dios que puede hacerlo todo. Vamos a continuar, hermanos. Y ahora vemos que llega entonces Pedro y le dicen a Rode que está loca, ¿no? Pero entonces Pedro no se rinde y sigue llamando a la puerta. Y entonces toca y persiste en llamar. Y fíjense, aquí hay algo muy importante. Quiero que observen que la palabra habla en plural. Dice, abrieron y le vieron y se quedaron atónitos. Es decir, que no nada más fue Rode solita a abrirle otra vez, sino que toda la gente que estaba en el lugar orando, todos fueron a abrir juntos, ¿sí? Ahora, ¿por qué creen que hayan ido a abrir todos juntos? Casi en bolita, ¿no? Para ver si era Pedro, pero ¿qué más? ¿Quién pudieron llegar a pensar que era el que estaba tocando? ¿Quién se les ocurre? Herodes, ¿no? Que a lo mejor era alguien de Herodes que quería ahora ir por ellos porque ya habían apresado a Pedro y habían matado a Jacobo. Entonces había miedo en su corazón también, hermanos. Eso fue lo que hizo que todos en bolita fueran a abrir y entonces cuando llegan todos le abren a Pedro y se dan cuenta que él, ¿qué es lo que dicen? Nada, se quedan atónitos, ¿no? Es como de, Pedro, ¿cómo puedes estar aquí? Tú estabas en la cárcel, ¿cómo le hiciste para llegar? ¿No? Y entonces empieza el alboroto y empieza el murmullo y fíjense lo que hace Pedro. Con la mano, ¿qué les dice? A ver, silencio, ¿no? Y entonces nos dice la palabra en el versículo 17 que él les cuenta cómo el Señor le había sacado de la cárcel y les dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Y esta parte de aquí, hermanos, es uno de los últimos puntos donde vemos hablar de Pedro,
porque después vamos a pasar al ministerio de Pablo y de Silas. Vamos a empezar a ver esa parte. Pero quiero que vean aquí cómo la iglesia tenía incredulidad, llega Pedro y tiene que contarles lo que les pasó. Y quiero pensar que en ese momento es cuando a la iglesia le cae el 20 y entonces dicen, Dios respondió a nuestra oración. Pero fíjense que al principio, ¿de qué se privaron? Del gozo por la incredulidad y la duda que había en la respuesta a la oración que Dios había dado. Entonces, hermanos, aquí vamos a terminar de ver lo que pasó con Pedro. Y si recuerdan, al inicio vimos que Herodes estaba persiguiendo a la iglesia. Y en el versículo que comentamos, donde nos dice la palabra de Dios que Él tiene sus ojos sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, también nos dice la palabra de Dios que Él está en contra de los que hacen el mal. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó con Herodes, porque Herodes había estado haciendo el mal, y no solamente él, sino también toda su línea generacional. Y vamos a ver aquí que a partir del capítulo 20 nos va a decir la palabra qué pasó con Herodes, pero antes vamos a ver qué pasó con los soldados que estaban custodiando a Pedro. Y la palabra nos dice en el versículo 18 que después de un día hubo no poco alboroto, es decir, que la gente estaba vuelta loca entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Porque imagínense, hermanos, ellos se despiertan y ven las cadenas caídas y Pedro ya no está. Y dicen, ¿cómo pudo pasar si estaba encadenado a nosotros y aparte había otros guardas en las puertas, ¿no? Y entonces me imagino que su corazón ha de haber estado con un miedo porque sabían que iba a haber consecuencias. Y en ese tiempo, hermanos, el imperio romano gobernaba al pueblo de Israel. Y había una ley dentro de los romanos que decía que si algún guardia dejaba escapar a un esclavo o un prisionero, el guardia tenía que recibir el castigo que era para el prisionero, inclusive si el castigo era la muerte. Pero ojo, hermanos, en el lugar donde Herodes gobernaba, en esa jurisdicción, no era obligatorio cumplir con esa regla. Entonces Herodes pudo haber sido movido a misericordia y decir, bueno, no vamos a matarlos. Pero ¿qué hubo en su corazón? No hubo esa misericordia, no hubo ese perdón, sino que él dijo, no voy a matar a uno, voy a matar a los 4 que estaban en esa guarda. Y entonces ordenó que todos fueran llevados a la muerte, cuando no era obligatorio cumplir esa ley, hermanos. Entonces volvemos a ver que en el corazón de Herodes había algo que lo movía a actuar de una manera inadecuada. Ya habíamos visto que había matado, que había perseguido, y por si fuera poco, aún sigue actuando de mala obra, asesinando a los soldados, que en este caso pues tal vez no tenían la culpa, ¿no? Y vemos aquí que una vez que los llevó a la muerte, descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Y ahora sí, nos dice la palabra en el versículo 20, que Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Esta gente de Tiro y de Sidón dependía mucho del gobierno de Herodes para recibir su sustento. Entonces, fíjense, nos dice la palabra, que ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era uno de los servidores cercanos de Herodes, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí verdaderamente, hermanos? Que los de Tiro y de Sidón decían, pues es que si no tenemos una buena relación con Herodes, vamos a perecer, ¿no? Porque dependemos de él para poder seguir subsistiendo. Y entonces sobornan a alguien cercano a él para conseguir una junta con Herodes y hablar con él para que se arreglaran las cosas. Y entonces llega un momento en el que Herodes, en un festival en honor al César de ese tiempo, tenía su vestimenta de plata, se encontraba en ese festival, y llega toda esta gente de Tiro y de Sidón. ¿Y cómo creen que hayan llegado? No iban a llegar a decirle, disculpe señor Herodes, ¿podría usted disculparnos y mandarnos víveres? No, ellos llegan con la siguiente postura en su mente, hermanos. Tenemos que adularlo, tenemos que hacerlo sentir bien para que él pueda cumplir nuestras peticiones, ¿no? Querían quedar bien con Herodes, en pocas palabras. Y entonces Herodes da un discurso, y al terminar el discurso la gente dice lo que dice en el versículo 22, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombres, ¿no? Es decir, estaban comparando a Herodes con Dios. A ese grado llegaron, hermanos. Querían, en primer lugar, hacer lo que fuera con tal de seguir subsistiendo. Sobornaron, le dijeron a Herodes que no era voz de hombre, que era voz de un Dios. Lo elevaron a esa altura, hermanos, solamente por quedar bien con él para seguir subsistiendo, ¿sale? ¿Y qué es lo que hace Herodes? Herodes, fíjense lo que hace, no hace nada, ¿sale? Él recibe la honra, recibe la gloria y recibe ese título como de Dios. Y entonces vean lo que pasa aquí. En el versículo 23 nos dice que en ese momento, cuando la gente le dice, esa no es voz de hombre, es voz de un Dios,
En ese momento Herodes, imagínenselo, soberbio, exaltado, él mismo, y dice aquí que en ese momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. Y esto es muy importante, hermanos, porque Dios mismo, a través del profeta Isaías, en el capítulo 46, versículo 11, dice que Él no va a compartir su gloria con nadie. Entonces, vemos aquí que hay consecuencias, y la consecuencia de que Herodes no reconoció ni dio la honra y la gloria a Dios, sino que se la adjudicó él, fue esto, que fue tocado por el ángel, le hirió, y según los historiadores, según Josefo, que es un historiador importante, él nos dice que Herodes enfermó de los intestinos y que a los 5 días después falleció y fue devorado por los gusanos cuando falleció, como nos lo dice la palabra aquí, porque no dio la gloria a Dios. Y esto, hermanos, es muy importante por el siguiente contexto. Cuando Dios ocupa nuestras vidas para hacer algo en su nombre, debemos recordar siempre que toda la honra y toda la gloria debe ser para Dios. Jamás debemos robar la gloria de Dios y hacerla nuestra. Entonces aquí tenemos una gran enseñanza. La gloria siempre debe ser para Él. La honra siempre debe ser para Él, porque solo es digno, hermanos. Si Dios obra poderosamente en la iglesia en respuesta a la oración, la gloria no es para la iglesia que estuvo orando, la gloria es para Dios que dio la respuesta. Si Dios hace obras poderosas a través de nosotros, la gloria no es para nosotros. Siempre hay que dar la honra y la gloria a Dios, porque todo viene de ellos, de Él, hermanos, no de nosotros ni de nadie más. Entonces aquí tenemos un claro ejemplo de que es muy importante siempre dar la gloria y la honra a Dios porque Él la merece, por todo lo que hace en nuestras vidas y por todo lo que responde a nuestras oraciones. Y ahora sí, habiendo pasado todo esto, hermanos, habiendo visto la persecución de la iglesia, cómo Jacobo es asesinado, cómo Pedro es encarcelado y librado milagrosamente, llegamos al punto con el que iniciamos. Al inicio parecía que la iglesia estaba pereciendo, ¿no? Perseguida, sus miembros muertos a espada, encarcelados. Podemos pensar que a lo mejor por la mente de la iglesia llegó a tener el pensamiento de que iban a perecer, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó? Que Dios nunca perdió el control de las cosas. Él siempre estuvo en control de todo. Liberó a Pedro, respondió a la oración de la iglesia, y no solo eso, sino que llevó a que su palabra siguiera creciendo y se multiplicara. Entonces vemos que Dios siempre tiene el control sobre todas las cosas, hermanos. Inclusive aunque el panorama se vea difícil, el Señor siempre está atento a nuestra oración. Él siempre tiene el control y en su soberanía Él da la respuesta en el momento indicado, y Él siempre está delante de nosotros sabiendo lo que sucede, hermanos. Entonces Él nunca va a dejar sola a su iglesia. Él siempre va a estar atento a la oración de los justos, y Él siempre va a estar atento para mostrarle a su iglesia que Él tiene el control de todo. No necesitamos ser como los de Ciro y de Tirón. No necesitamos sobornar a nadie, hermanos, ni necesitamos adular a alguien para buscar nuestro beneficio, porque tenemos a un Dios que es más grande que cualquier trono, y tenemos a un Dios que es Rey de Reyes y Señor de Señores, y que es capaz de hacer cuantas cosas le parezcan bien en su soberanía, porque Él es todopoderoso. Entonces, dirijámonos delante del trono de la gracia, elevemos nuestra oración como olor fragante, hermanos, y llevemos delante de Dios nuestras peticiones sabiendo que Él puede cumplirlas, orando con fe y orando sin cesar, como dice su palabra, unidos como iglesia, unánimes buscando al Señor, hermanos. Y en eso podemos concluir hoy. La oración es importante, una oración sin duda, una oración sin incredulidad, reconociendo quién es Dios y sabiendo que no necesitamos recurrir a alguien más porque Dios mismo es quien ve por nosotros, hermanos. Entonces, con eso y con el último versículo vamos a concluir. Porque vemos que ahora Bernabé y Saulo van a empezar a tomar protagonismo en los siguientes capítulos. Vamos a ver cómo ahora el Espíritu Santo empieza a ocupar a estos dos hombres para llevarlos a compartir el Evangelio a los gentiles. Vamos a orar, hermanos.